Bueno, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy en audio no. Vamos a empezar un nuevo libro que va a ser para sí, por si queréis ponérselo a vuestros hijos y tal, que lo vayan leyendo, tal. Que se llama Mi primer libro de educación financiera. Como veis, no estoy aquí, no sé si me tiraron el vídeo o no, pero para que lo veáis. Veis aquí que es cortito y empieza por la página directamente 6. Yo creo en 2 sesiones. Esto está acabado, así que bueno. Vamos a ver qué nos comenta y a ver si es verdad o no. Bueno, vamos a comenzar. Capítulo 1, Ahorrolandia. Si veis, sigue malo del otro día, así que tengo aquí un vaso de Aquarius. Y vamos a comenzar. Capítulo 1, Ahorrolandia. Érase una vez un pueblo llamado Ahorrolandia. Este pueblo se encontraba en un lugar perdido de la actual España. Y en este lugar vivían dos hermanos llamados Pedro y Marta. Los dos hermanos no tenían ni papá ni mamá y vivían con su abuelo Jaime. El anciano no podía trabajar porque era muy mayor y sin embargo era muy inteligente y ayudaba mucho a sus dos nietos. Pedro y Marta tenían 8 años y eran gemelos. Además, los dos eran muy trabajadores. Pedro se dedicaba a transportar cubos de agua desde el río a su casa, la cual se encontraba en el centro de la plaza del pueblo. Marta era pescadora y todos los días pescaba 3 peces para ella y otros 3 para su hermana. Había mucha gente en Ahorrolandia y todos tenían que pescar e ir a por agua, aunque algunas personas del pueblo se dedicaban a coger frutos del bosque. Pedro y Marta se cansaban mucho trabajando y pensaban que seguro que habría alguna forma de hacer el trabajo más fácil. Así que Pedro decidió que podría construir una tubería que llevara el agua del río a la cisterna del centro del pueblo. Como todas las casas estaban en el centro del pueblo, pensó que sería una excelente idea, ya que también facilitaría la vida del resto de habitantes. Por otro lado, Marta también quería hacer el trabajo más fácil y decidió hablar con su abuelo Jaime. Abuelito, quiero coger más peces con menos esfuerzo, pero no sé qué hacer. ¿Me podrías ayudar?, dijo Marta. Cariño, he escuchado que en algunos pueblos del norte de España están utilizando barcos y redes, pero yo no sé cómo se hace. Podrías viajar a esa zona y a lo mejor alguien te enseñe a hacerlo, dijo el abuelo Jaime. Muchas gracias, abuelito, por tu ayuda, dijo Marta. Marta decidió viajar a los pueblos del norte de España porque era muy aventurera y estaba convencida de que las palabras de su abuelo eran reales. La niña viajó durante varios días y llegó a un pueblo llamado La Barquera. Allí conoció a un anciano llamado Pablo. Él le enseñó los pequeños barcos y redes que utilizaban para pescar. Marta quedó muy sorprendida, ya que en La Barquera era muy fácil pescar, pero ahora la niña necesitaba aprender a construir barcos y redes. Pablo le explicó todo el proceso de fabricación y Marta le dio las gracias por su ayuda. Al día siguiente, Marta empezó el viaje de regreso hacia Rolandia. A los pocos días, Marta llegó a su pueblo y les contó a su hermano Pedro y a su abuelo Jaime lo que había aprendido. Ahora, Pedro y Marta sabían cómo hacer el trabajo más fácil, pero necesitaban tiempo, bebida y comida. No obstante, el hermano y la hermana no sabían cómo ponerlo en práctica, así que le preguntaron a su abuelo Jaime. Abuelito, ¿qué podemos hacer?, dijo Marta. Necesitáis trabajar en vuestro tiempo libre, dijo el abuelo. Tengo una idea. Podríamos trabajar el fin de semana en vacaciones. También podríamos dormir una hora menos. Todas son muy buenas ideas, exclamó el abuelo. Marta y Pedro tuvieron que trabajar muy duro durante más de 2 años, pero al poco tiempo de cumplir los 10 años, Pedro había construido una tubería de 1000 metros que iba desde el río a la cisterna del centro del pueblo, y Marta una pequeña barca y una red de pesca. Pedro enseñó a los habitantes del pueblo cómo funcionaba la tubería y les dijo que a partir de ahora no tendrían que transportar más cubos de agua, pero a cambio deberían darle todos los meses una parte de los peces que pescaron. Sin embargo, los habitantes del pueblo aceptaron encantados porque ya no tendrían que transportar más cubos de agua. Por otro lado, Marta empezó a pescar con su barca y con su red y era capaz de coger muchos peces al día. Por fin los habitantes del pueblo tenían agua todos los días y sin necesidad de esforzarse para cogerla, pero ahora querían pescar igual que lo hacía Marta, así que hablaron con Marta porque querían barcas y redes. Marta decidió convertirse en constructora de barcas y redes, y por supuesto Pedro se ofreció a ayudarla, ya que en la actualidad no estaba trabajando. De este modo, Marta empezó a vender barcas y redes, y por cada barca o red pedía un número concreto de peces. Así pues, había más caras y más baratas. Pedro empezó a cansarse de tantos peces, y también empezó a aceptar frutos del bosque a cambio de su agua.
Marta decidió que ella también podía hacer como su hermano y empezó a alquilar barcas y redes de esta forma. Marta se quedaba todos los meses con una parte de la pesca de los pescadores del pueblo, pero las barcas y redes seguían siendo ella. Por tanto, Marta y Pedro tenían muchos ingresos pasivos y también diferentes fuentes de ingresos. Bien, grande Marta y Pedro. Oh, mira. Qué grandes Marta y Pedro. ¿Sabías que Pedro y Marta tuvieron que hacer un gran esfuerzo inicial para construir la tubería, las barcas y las redes, pero ese esfuerzo inicial ahora les proporciona ingresos pasivos? ¿Qué son los ingresos pasivos? Es ganar dinero sin trabajar, pero el dinero no cae del cielo, porque al principio requiere mucho trabajo. Pedro y Marta también empezaron a ganar mucho dinero de formas diferentes, ya que pescaban, cobraban alquiler y fabricaban barcas y redes. Así pues tenían diferentes fuentes de ingresos y no dependían de un solo sueldo. Capítulo 2. El trueque. Los habitantes de Aurralandia empezaron a tener más peces y agua y frutos de los que necesitaban, así que la gente empezó a tener mucho tiempo libre. Mucha gente del pueblo pensó que ya no era necesario dedicarse a pescar y a recoger frutos del bosque, ya que podían dedicarse también a hacer otros trabajos. De esta forma surgió la división del trabajo y cada persona se dedicó a hacer diferentes tareas. Ahora empezaron a aparecer un montón de productos distintivos porque la gente se había especializado en muchos trabajos. Y en el pueblo ya había pan, leche, huevos, frutas, pieles, por lo tanto comenzaron a aparecer los primeros panaderos, agricultores, comerciantes. Pero claro, ahora era necesario llevar todos esos productos a algún sitio, y así nació el mercado, que era el lugar donde todas las personas llevaban los productos que les sobraban. En el mercado era necesario cambiar unos productos por otros para que toda la gente pudiera conseguir lo que necesitara, y así apareció el trueco. Pedro fue al mercado a conseguir leche y se acercó a un puesto donde tenía mucho. Señor, le cambio 10 pescados por 1 litro de leche, dijo Pedro. Lo siento, pero yo no necesito pescado, dijo el lechero. Lo entiendo, lo intentaré en otro puesto, dijo Pedro. Los habitantes del pueblo empezaron a darse cuenta de que a veces había problemas con el trueque, porque algunas personas no aceptaban ciertos productos simplemente porque no los necesitaban. No obstante, había otros tipos de productos que toda la gente los quería. Se trataba de los bienes líquidos, vino, trigo, pieles, lana de oveja, sal. Así que el trueque tenía el problema de que algunos productos eran más demandados que otros y también había otro problema. Marta fue al mercado a cambiar sal por pieles y buscó un puesto donde las tuvieron. Una vez lo encontró, se acercó al señor que la vendía. Necesito 2 pieles de abrigo, te puedo ofrecer 5 kilos de sal, dijo Marta. Me parece muy poca sal, las pieles valen más, dijo el vendedor de pieles. Marta se encontró otro problema con el trueque. ¿Cómo hacer un cambio justo? El trueque era muy buena idea, pero tenía algunos inconvenientes. ¿Sabías que los bienes líquidos fueron utilizados como el primer dinero, pero para que cumplieran su función necesitaban tener algunas características: ser transportables, divisibles, duraderos, difíciles de falsificar? Hoy en día hay un bien líquido que se sigue utilizando como dinero, que es el oro. Como puedes ver, casi cualquier cosa puede ser utilizada como dinero. De hecho, a los soldados romanos, durante algún tiempo se les pagaba con sal. Es por el motivo que al sueldo que reciben las personas se llama salario. Para quien no lo supiera, ahí está. Un dato muy curioso. Capítulo 3. La propiedad, el dinero y los billetes. En el pueblo todo el mundo necesitaba tener productos para poder intercambiarlos. Porque si no tenías nada que intercambiar, no podías realizar el trueque. A esos productos que tenía gente que se les llamaba propiedades, y también las casas donde vivían los terrenos, etc. Porque cuando algunas cosas no son de nadie, ¿sabes lo que ocurre? Pues que nadie las cuida. En Aurrolandia había muchos árboles que daban muchos frutos y también muchas vacas sueltas. Pero había gente que cortaba los árboles para la leña y cada vez había menos frutos. Otras personas cazaban a las vacas y se las comían, así que llegó un momento en el que las vacas estaban en peligro de extinción. El alcalde de Aurralandia tuvo que intervenir y dijo que iba a dividir el terreno de alrededor de las casas en parcelas y cada persona sería responsable de cuidar lo que estuviera dentro de su parcela, porque estaba comprobado que cuando las cosas no tenían propietarios, nadie las cuidaba. De esta forma apareció la propiedad. El pueblo empezó a hacerse famoso y llegaban mercaderes de diferentes partes de África y de Europa. Un buen día llegó al pueblo un mercador que llevaba pequeños discos de metal y un mercador se dirigió a un puesto donde yo vendía trigo. Señor, le vendo. Le cambio un disco de plata por un saco de 5 kilogramos de trigo, dijo el mercador.
¿Qué valor tiene el disco de plata?, dijo el vendedor de trigo. Pues su peso en plata, porque la moneda está hecha de plata, dijo el mercader. Nunca había visto algo parecido. ¿De qué lugar vienes?, dijo el vendedor de trigo. De Turquía, señor. Joder, cómo saben los turcos, ¿no? Como saben muy bien hablar español. Está bien, aceptaré la moneda, dijo el vendedor de trigo. Muy pronto el alcalde del pueblo se enteró de la existencia de estos pequeños discos de metal y decidió hacer sus propios discos de metal, y así aparecieron las primeras monedas. Muchos alcaldes se enteraron de lo que había ocurrido en Ahorrolandia, y de este modo decidieron reunirse para hacer una moneda común, y tras mucho discutir acordaron que la moneda iba a ser la peseta. La gente empezó a utilizar las monedas y a desplazarse de un lugar a otro, pero se encontraban con un problema. Las monedas pesaban mucho y a veces era necesario transportar muchas monedas. Los alcaldes se volvieron a reunir y decidieron buscar una solución. Estuvieron reunidos durante muchas horas, pero al final se les ocurrió una idea: crear papeles donde pondría la cantidad del dinero que se le daría al portador, y también pondrían donde estarían depositadas las monedas. De esta forma nacieron los primeros billetes. Pero ahora había otro problema: ¿dónde guardar esas monedas? Por tanto, cada pueblo creó su propio banco para poder guardar las monedas y también el oro, ya que las monedas también se podían cambiar por oro. Como podéis ver, el dinero facilitó los intercambios de Ahorrolandia y de todo el país, y la gente cada vez vivía un poco mejor. ¿Sabías que las primeras monedas acuñadas con un carácter oficial fueron hechas en Lidia, actual Turquía, que era un pueblo de Asia Menor aproximadamente entre los años 680 y 560 a.C.? ¿Sabes dónde se creó la primera moneda de plata? Fue unos 200 años antes de Cristo, en la época romana. Esa moneda fue llamada denario, y de ella viene el término dinero. ¿Sabéis que España tenía otra moneda antes del euro? Se llamaba peseta y estuvo desde octubre de 1868 a enero de 1999. ¿Dónde se utilizaron los primeros billetes? Fue en China en el siglo 7, me reía. Y un poco más tarde pudo verlos Marco Polo cuando visitó al emperador Kublai Khan en el siglo XIII, mientras que en Europa los primeros billetes aparecieron en Suecia en el año 1661. ¿En qué año se creó el primer banco moderno? Los primeros bancos aparecieron a finales de la época medieval y al principio del Renacimiento en ricas ciudades italianas como Génova, Venecia, pero el primer banco se creó en el año 1406 en Génova. Su nombre fue el Banco di San Giorgio. ¿En qué año se creó el primer banco en España? En España se creó el primer banco en el año 1783. Fue el Banco de San Carlos. Como puedes ver, el dinero no aparece por arte o magia, ya que para conseguirlo hay que trabajar o una acción previa. Bien. Un segundo. Vale. Ya. Capítulo 4. Máquinas que fabrican dinero. Marta siguió fabricando redes y barcas para su venta, y por supuesto también siguió cobrando por sus alquileres, pero ya no cobraba en peces, porque ahora recibía monedas y billetes. Mientras tanto, Pedro recibía dinero por su servicio de agua. Un segundo, me están llamando. Ya me estaban llamando. Acabamos este capítulo y lo vamos a dejar por aquí. Marta siguió fabricando redes y barcas para su venta. Y pues, vamos a leerlo otra vez. Marta siguió fabricando redes y barcas para su venta, y por supuesto también siguió cobrando por su alquiler, pero ya no cobraba en peces, porque ahora recibía monedas y billetes. Mientras tanto, Pedro recibía por su servicio de agua dinero por su servicio de agua. Marta y Pedro querían hacer su negocio más grande y llevarlo fuera de Ahorrolandia, pero no sabían cómo hacerlo.
así que fueron a hablar con el abuelo Jaime. Abuelito, nos gustaría llevar el negocio fuera del pueblo, pero no sabemos cómo hacerlo y además necesitamos mucho dinero. Se me ocurre con una idea, ¿por qué no vendéis trozos de la empresa a cambio de dinero?, dijo el abuelo. Abuelito Jaime, pero no queremos perder el control de la empresa, queremos seguir siendo los jefes, dijo Pedro. No os preocupéis, solo vais a vender el 49% de la empresa y el 51% restante será vuestro, así seguiréis siendo los jefes, dijo el abuelo. ¿Pero cómo hacemos eso? Muy fácil, vais a hacer papelitos a partes iguales y a cada papelito le vais a poner el mismo valor. Estos papelitos vais a ofrecerlos a la gente del pueblo y de esta forma la gente os dará a cambio de ser también propietarios de vuestro negocio, pero es importante que cada 6 meses o un año los propietarios de los papelitos reciban dinero de ganancias de vuestra empresa, dijo el abuelo Jaime. Abuelito, ¿eso significa que quien más papelitos tenga, más dinero recibirá?, dijo Pedro. Correcto, Pedro. Pero lo mejor de todo es que a vosotros también tendréis el 51% de su papelito y por tanto os pagaréis a vosotros mismos, dijo el abuelo. Estos papelitos son como máquinas que fabrican dinero, exclamó Pedro. Correcto, Pedro. Además, si hacéis las cosas bien, esos papelitos cada vez valdrán más y se podrán vender más caros. Pero si hacéis las cosas mal, esos papelitos pueden llegar a no valer más nada. Abuelito, ¿y no sería mejor que la gente comprara papelitos en muchas empresas y no solo de la nuestra? Claro, Marta, es mucho mejor no poner todos los huevos en la misma cesta. Marta, ¿sabes que se pueden comprar papelitos en muchas empresas a la vez? ¿Cómo se hace, abuelito? Pues comprando un fondo de inversión. Abuelito, me gusta mucho la idea. Pedro y Marta se fueron al mercado del pueblo a ofrecer sus papelitos y consiguieron vender bastante. Y después se acercaron al ayuntamiento para ver si el alcalde quería papelitos. Y el alcalde también compró papelitos. Finalmente casi todo el pueblo tenía papelitos de la empresa de Marta y Pedro. De esta forma, los hermanos tenían suficiente dinero para empezar su negocio. Marta empezó a viajar y crear más empresas de venta y alquiler de redes de barco. Por otro lado, Pedro instaló tuberías en otros pueblos del país. Y también se le pidió un alquiler por utilizar su servicio de agua. Pedro y Marta y toda la gente que tenía papelitos se vieron beneficiados por el trabajo de Marta y Pedro. Ya que más dinero ganaban los negocios de los hermanos, más dinero conseguían los propietarios de los papelitos. No se lo gastaba y se lo reinvertía en ampliar su negocio. De esta forma, la empresa de Pedro y Marta se fueron haciendo cada vez más grande. Ahora Hollandia estaba creciendo y cada vez necesitaba más cosas, así pues el alcalde pensó que él también podría tener sus propios papelitos, para así poder construir y comprar más cosas para el pueblo. Al poco tiempo el alcalde ya había creado sus propios papelitos, pero él decidió que quien lo comprara tendría que tenerlo sus mismos 2 años. Sin embargo, él a los 2 años devolvería el dinero que le habían prestado, más un poco más. Esa idea también gustó mucho al pueblo, así que pues mucha gente compró los papelitos del alcalde. ¿Sabías que? Cuenta la leyenda que un rey lejano perdió a su hijo en una de las batallas que libró su ejército, lo que le dejó profundamente consternado. Nada de lo que le ofrecía a sus súbditos conseguía alegrarle. Pero un buen día, un tal Sisa se presentó en su corte y pidió audiencia. El rey la aceptó y este le presentó un juego que aseguró que conseguiría divertirle y alegrarle de nuevo. Era el ajedrez. Después de explicarle las reglas y entregarle el tablero con sus piezas, el rey comenzó a jugar y se sintió maravillado. Jugó y su pena desapareció en gran parte. Sisa lo había conseguido. El rey, agradecido por tan preciado regalo, le dijo a Sisa que como recompensa pidiera lo que deseara. Soy bastante rico como para poder cumplir tu deseo más ligado. Pide la recompensa que te satisfaga y la recibirás, dijo el rey. Sisa quedó callado como un gesto pensativo. Expresa tu deseo. No escatimaré en nada para cumplir tu petición, exigió el rey. Grande es tu magnificencia, majestad, pero dame un tiempo para imitar, contestó Sisa. Al día siguiente, Sisa se presentó de nuevo ante el rey. Soberano, manda que me entregue un grano de trigo por la primera casilla del tablero de ajedrez. Por la segunda casilla ordena que me den 2 granos, por la tercera 4, por la cuarta 8, por la quinta 16, por la sexta 32 y dijo Sisa, ¡basta! Recibirás tus granos conforme a tu deseo por cada casilla doble, que por la precedente hasta completar las 64 casillas del tablero de ajedrez, dijo el rey. Has de saber que tu petición es indigna de mi generosidad. Al pedirme tan mísera recompensa, menosprecias mi benevolencia. Deberías haber mostrado más respeto. Nos habían explicado que por cada casilla que mueva, esto es una historia súper conocida, le tiene que dar un montonazo de arroz de trigo. No, de trigo, sí, de trigo. Ahora veréis.
Retírate, mi sirviente te entregará un saco con el trigo que solicitas, dijo el rey. Sisa sonrió y se quedó esperando a la puerta del palacio del rey. Durante el rey y la comida, el rey se acordó del inventor de ajedrez y preguntó si ya habían entregado a Sisa la que consideraba una mísera recompensa. Soberano, se están cumpliendo sus órdenes. Los matemáticos de la corte están calculando los granos que corresponde entregar, dijo un sirviente del rey. El rey frunció el ceño enfadado. Por la noche volvió a preguntar si Sisa había abandonado ya el palacio con su saco de trigo. Los matemáticos trabajan sin descanso, le replicó su sirviente. ¿Por qué van tan despacio en este asunto? Preguntó airado el rey. Que mañana antes de que me despierte hayan entregado hasta el último grano que corresponda. No acostumbro a dar 2 veces la misma orden, exclamó el rey. A la mañana del día siguiente, el matemático mayor de la corte solicitó audiencia para dar un informe muy importante al rey. Antes de que pudiese hablar, el rey le preguntó al anciano matemático si ya le habían entregado la mísera recompensa que solicitó Sisa. Sea cualquiera que fuese la cantidad, mis granos negros no progresarán, dijo el rey. Titubeante, el matemático contestó. Precisamente por eso quería verle, mi señor. Hemos calculado detalladamente la cantidad de granos solicitada por Sisa. Y en todo su granado, ni en todos los granados del reino, ni con la suma de todos los granados del mundo, no existe la cantidad necesaria para cumplir la promesa, dijo el matemático. Asombrado el rey preguntó: dime, anciano, ¿cuál es la cifra tan monstruosa entonces? Preguntó el rey. Oh, mi señor. Bueno, la estáis viendo, ¿no? Oh. Millones, billones, trillones, cuatrillones, quintillones, muchos granos. Granos de trigo, majestad. Ni la producción, bueno, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sería 18 por 10 elevado a 18, ¿no? 3, 4, 6, 9, 12, 16, ¿no? 12, 15, 18, sí. 18 por 10 elevado a 18, ¿vale? Más o menos. Granos de trigo. Majestad, ni la producción de los campos durante los próximos 1000 años cumpliría su deseo, mi rey. Contestó el matemático. ¿Te imaginas si pudiésemos multiplicar dinero a esa velocidad? Y si te digo que sí, ¿se puede? Se llama invertir. ¿Qué significa invertir? Significa, entre muchas cosas, dejarle tu dinero a alguien durante un tiempo para que a cambio te devuelva tu dinero y poco más. ¿Y a quién se lo presto? Pues puedes prestárselo a la empresa, incluso al gobierno de tu país o de otros países. ¿Cómo hago para multiplicar mi dinero? Supongo que te acuerdas que Marta y Pedro dividieron su empresa en partes iguales y por cada parte hicieron un papelito. ¿Sabes cómo se le llama a cada uno de los papelitos? Igual se les llama acciones. Y recordad que los propietarios de las acciones de Pedro y Marta recibían dinero, pues ese dinero que recibían se llamaban dividendos. Te guardas que el alcalde hizo sus propios papelitos, pues esos papelitos normalmente los hace el gobierno de los países y se les suele llamar bonos. Invertir tiene algunos riesgos y no es adecuado que metas todos los huevos en la misma cesta, pero se puede reducir este riesgo porque puedes comprar un fondo de inversión y hay fondos que permiten comprar el mundo entero. Además, algunos te permiten comprar más de 1500 empresas a la vez. Sabes que algunas empresas que aún hacen sus propios papelitos, Nintendo, McDonald's, Danone, Disney. ¿Cuánto dinero tendría mi abuelo si hubiese invertido hace años en acciones $1000 en eBay en 1998 se iría ahora 2.712.997 dólares. $1000 en Apple en 1980 sería ahora 482.151 dólares. $1000 en Microsoft en 1986 serían ahora 1.421.280 dólares. $1000 en Google en 2004 serían ahora 21.652 dólares. $1000 en Facebook en 2012 sería ahora 5.382 dólares. $1000 en Amazon en 1997 serían ahora 1.047.914 dólares. Todo esto, número, sería el valor actual de los papelitos de esta empresa. Pero hay que tener en cuenta que tu abuelito cada vez que cobraba un dividendo tenía 3 opciones: gastarlo, ahorrarlo, reinvertirlo. Significa utilizarlo para comprar más acciones de la misma empresa y de esa forma conseguir más dividendos. Es el truco del tablero de ajedrez. Supongo que ya te has dado cuenta que las máquinas de hacer dinero sí que existen y además las puedes comprar cualquier persona, pero para que puedas ver el poder de las máquinas de hacer dinero necesitas tener todas las que puedas y por supuesto dejarles muchos años para que puedan trabajar. Por tanto, tienes que empezar a invertir lo antes posible. No te preocupes, tu papá o tu mamá te podrán ayudar, pero primero tendrás que formarse a ellos, pero tranquilo, porque podrán formarse leyendo un simple libro. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, es más o menos la mitad del libro.
nada más, me tengo que ir. Y 24 minutos. Ya el siguiente pues ya será primera y segunda parte y ya está. Me está gustando, seguramente traiga también la segunda parte que tiene este libro. Y espero que también os guste a los que lo vean o lo lean. Así que hasta ahora. Y me despido, chicos. Adiós.